de las elecciones. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero aclarar el alcance de este artículo primero. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Por supuesto, corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta Constitución. Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y el tema de hoy es Nicolás Maduro adelanta su salida. Y hoy nos vamos a activar con una nueva dinámica, porque hoy vamos a ir a Twitter a dejar los comentarios de este video y vamos a hacer tendencias. Así que el hashtag que vamos a utilizar en este video es "si me caigo me levanto". Ahí dejan sus comentarios de este video y nos vamos a activar porque hoy el video está buenísimo. Así que compartan, denle me gusta y suscríbanse porque lo que viene hoy es pura candela. Y el primer video que vamos a ver es al mequetrefe de Pablo Picapiedras anunciando que van a adelantar las elecciones presidenciales en Venezuela por medio de la constituyente para adelantar la salida de Maduro. Así que vamos a analizarlo. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso de sus poderes plenipotenciarios, ha sometido a la votación y ha sometido a la aprobación de su cuerpo de constituyentes, mujeres y hombres, la aprobación de un decreto donde se convoca a elecciones libres, soberanas e independientes a todos los venezolanos a elegir su nuevo presidente en un lapso no mayor al primer cuatrimestre. ¿Qué significa eso? Que antes del día 30 de abril en Venezuela debe haber elecciones presidenciales. Ah, ya entiendo la musiquita árabe que le están poniendo a Diosdado Cabello, como para domar esa víbora, para que hable ese poco de locura que está hablando ahí. Pero lo bueno es que nos ha dado una noticia muy interesante. Le dieron una orden a Tibisay y Lucena que hicieran unas elecciones. Curiosamente, pues siempre ellos teniendo la iniciativa, omitiendo el poder que debería tener un órgano electoral, que debería ser imparcial, y eso lo vamos a analizar con los siguientes videos, para que ustedes se den cuenta más o menos por dónde va la cosa. La Unión Europea sancionó a 7 funcionarios venezolanos, entre los cuales está Tibisay Lucena, y al respecto, esta fue la respuesta de Diosdado Cabello. Sancionar a nuestra querida y admirada Tibisay Lucena por convocar a elecciones. Es decir, en castellano, una gran jalada de bolas monumental. Nuestra querida, preciosa, hermosísima, primerísima Tibisay Lucena, ¿no? Y para empeorar las cosas, tenemos un antecedente que incluso no basta con decirle querida y hermosa, no. Y es que también le entregaron una espada para que vaya a cortar el monte a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que debe ser justo e imparcial. En este momento el Ejecutivo Nacional procede a entregar el sable victorioso de la batalla de Carabobo. Nadie podrá mancillar. Sable de la batalla de Carabobo que le entrega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a Tibisay Lucena, quien es la representante máxima del ente electoral del país, el Consejo Nacional Electoral. Un momento de gran simbolismo
para el país, un momento de reconocimiento a la labor que ha desempeñado el Consejo Nacional Electoral durante todas las elecciones que se han venido desarrollando dentro del país. Escuchemos a Tibisay. Gracias, presidente. Me siento realmente muy honrada. Nunca pensé que iba a recibir este honor tan grande que representa esta espada. No jodas, pana, con razón ganan todas las elecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo se los voy a explicar en este video. Miren, el Grupo de Lima salió diciendo que rechaza esas elecciones convocadas de esa manera. Es que ya nadie cree en el CNE. Internacionalmente, Estados Unidos, la Unión Europea ha rechazado esas elecciones. Y por supuesto los venezolanos, la mayoría de los venezolanos sabemos cómo se bate el chocolate en Venezuela con respecto a las elecciones electorales. Si la gente no vota, ellos van a ganar legalmente, porque ¿para qué van a hacer fraude si la gente no fue a votar? Y pasó en las elecciones regionales que la gente no fue a votar y no pasó absolutamente nada. La Unión Europea, la comunidad internacional rechazó estas elecciones, pero no pasó absolutamente nada, señores. No podemos estar esperando que vengan a solucionar los problemas de nosotros desde afuera, señores. Olvídense de eso. Nosotros los venezolanos somos responsables de sacar adelante el país. Bien, si usted quiere irse del país, si usted quiere irse afuera, está en todo su derecho. No es más, no es ni menos, simplemente su decisión. Pero los que quieren luchar por Venezuela, les voy a decir lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Vamos a darle la vuelta a esta situación. Ojo, los políticos opositores venezolanos, vamos a darle la vuelta. Si nosotros vamos a votar, legitimamos la dictadura, ¿verdad? Pero ¿por qué mejor no hacemos una fiesta electoral? ¿Por qué mejor no aprovechamos esas elecciones que están convocando para empezar a hacer campaña política? Vamos a sacar a la gente a las calles, vamos todos a las calles. Eso sí, pacíficamente, que no se nos vuelva un despelote, sin violencia, pacíficamente y todo bajo la Constitución. Para que ellos vean cómo los venezolanos nos respeamos y vamos a salir a las calles para defender la democracia en el país. Atención, los opositores venezolanos tienen que aprovechar este momento para sacar su gente a la calle, sin mandarlos a morir, sin mandarlos a hacer actos delictivos. No, el llamado tiene que ser a la paz, pero estar en la calle, porque así no nos joden jamás, se los aseguro. Así es, nosotros seguimos en esta cobertura de esta gran movilización que se ha realizado el día de hoy en la ciudad de Caracas. Ya el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, incorporándose a esta gran concentración que tuvo como punto final la Plaza Oliaris de Caracas. 60 años conmemora el día de hoy el pueblo venezolano del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Un día histórico y que además marcó esas banderas libertarias del pueblo que desde ese momento decidió ser libre e independiente. En este momento ya se encuentra acá el presidente de la República y nosotros quisiéramos abordarlo directamente. Presidente, quisiéramos saber, usted es el candidato por la Revolución Bolivariana para estas elecciones. Lo primero es que felicito a la Asamblea Nacional Constituyente por haber dado este paso en función de fortalecer el espíritu democrático, fortalecer la paz del país, convocar las elecciones presidenciales del primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la Asamblea Nacional Constituyente, y yo le pido a todo el pueblo de Venezuela, a toda la gente de Venezuela que ama la paz, que apoyemos el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está, se están dando cuenta cómo ellos van y llaman a movilizar a sus 4 pelagatos. Ellos van a movilizarse en nombre de la paz. Pues nosotros también, líderes opositores, vamos a hacer un llamado a movilizarnos por la paz. Pero es en serio, es por la paz en serio, nada de locura. Para que ellos vean los venezolanos que están dispuestos a estar en las calles, pendientes, por las buenas, vamos por las buenas, velando que las cosas estén bien en Venezuela, presumiendo la buena fe. Y a los que llaman a quedarse quietos esperando una salida externa, pues busquen una solución ustedes. Pero les voy a decir algo, si ellos se movilizan por la paz, nosotros tenemos todo el derecho y la obligación de movilizarnos también. Ya quiero ver la unión. Ellos saben que dividiéndonos, ellos ganan. Pero si nos mantenemos unidos, saldremos victoriosos de todo esto, amigos. El video de hoy, como se los dije, el hashtag en Twitter es: tenemos todo el derecho de caernos, de sentirnos desmotivados, de sentirnos sin esperanza. Pero así, señores, es como estar muertos en vidas. Entonces, si me caigo, me levanto. El llamado es a la acción, el llamado es a la movilización, el llamado es a la paz verdadera, con igualdad en las reglas del juego, sin pasividad, sin ser sumisos. Venezuela, rescatemos la democracia, rescatemos la paz
y hagamos valer nuestras voces ya. No hay tiempo, no hay más tiempo. Este es el momento. Si te quedas callado, vas a ser responsable de la peor dictadura que pueda existir en Venezuela. Ahí te las dejo. Hashtag si me caigo me levanto. Yo soy Neurokiller. Como siempre, nos vemos en otro. Así prepara Maduro el fraude para las elecciones presidenciales del 2018. Con un CNE no confiable ni reconocido a nivel internacional, unas elecciones libres para presidente en Venezuela en el 2018 no están aseguradas. No estamos luchando en un país donde hay condiciones. Ya Nicolás Maduro tiene el plan para hacer el fraude. La Venezuela no la amenaza a nadie. El 80% de la población no lo quiere y él lo sabe. Entonces, ¿cómo hará el fraude? Utilizando procedimientos de la inteligencia cubana y ya puestas en prácticas en estas elecciones pasadas, cometerá un fraude en las elecciones del 2018. Porque no solamente es tener elecciones, en Irak habían elecciones, en Cuba hay elecciones. Esto lo sabe la oposición. Aunque Capriles haya dicho que él y Leopoldo López pueden participar, esto no es ningún factor que evite otro fraude en Venezuela. ¿Quién se va a comer el cuento que el gobierno, en las peores condiciones históricas de nuestro país, este gobierno gana algún tipo de proceso electoral? Estas son las cosas que está haciendo Nicolás Maduro para preparar un nuevo fraude en el 2018. La Venezuela no la amenaza a nadie. Ya anunció que inhabilitará las tarjetas de los partidos políticos que han llamado a no participar en las elecciones municipales. Y cuando yo digo algo, mira, me comprometo de alma y de ser, con esa palabra, de manera criminal, se ataca el sistema electoral y los que lo atacan así tienen que pagar. Empezó a acusar a voceros de la oposición que llaman a la insurrección y a sabotear el proceso electoral. Los pasos serán los siguientes. Inhabilitará a cualquier candidato de oposición que tenga simpatía. No permitirá que Leopoldo López ni Capriles participen. En las elecciones, más de 1 millón de muertos van a votar. ¿De dónde sale esa cifra? De estudios que se han hecho de las personas que han fallecido y que no se han sacado del registro electoral. No ha sido depurada. No ha sido depurado. ¿Cuánta gente está revisando y consigue sus familiares muertos allí? Al igual que lo hicieron en el 7 de octubre del 2012. No permitirán una auditoría en conteo de votos. ¿Si se pueden manipular las elecciones? Por supuesto que sí. Los centros de votación en el 2018 serán cambiados en menos de 24 horas. No permitirá que lleguen los votos de los venezolanos en el exterior, que se estiman que son más de 1 millón. Volverán y triplicarán los votos oficialistas. No permitirá observadores internacionales. Nicolás Maduro traerá a Venezuela miles de personas de otros países para votar. El venezolano sabe que la manera como se entrega la identidad de nuestro país pues permite que todas estas irregularidades se den y que se den masivamente. La firma Smartmatic estará nuevamente presente. La cacería de opositores ya empezó. Con votos no van a poder vencer la dictadura de Maduro. Si con Capriles hicieron trampa, ¿qué se espera ahora que se ha vuelto un experto en fraude? Tratará de tener una dictadura legítima y será por gusto la participación en las elecciones de la oposición. Entonces, ¿será la calle la salida? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Si Maduro no se va de Venezuela, esto es lo que pasaría en 10 años. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado que es una fuerza armada profundamente antiimperialista. Estados Unidos podría decidir no invadir, negociando algunas bases en Siria con Rusia. Nicolás Maduro entonces podría eliminar los partidos de oposición, creando divisiones y luego reglamentándolas en la nueva constituyente. Se suspenderían las elecciones para formar un país socialista dictatorial como Cuba. Como Nicolás Maduro ha acudido a Rusia varias veces para solicitar créditos y dinero en efectivo, Rusia se apoderaría de la petrolera Citgo y luego de todas las demás. Nosotros hemos pasado todo lo que hemos pasado y el pueblo sabe que tenemos capacidad para responder. Las calles cambiarían, la presencia rusa se vería en diversos lugares de Caracas.
Y los venezolanos no podrían hacer lo siguiente. No podrían ganar un salario justo. Se usaría una libreta que ofrece alimentos con un valor equivalente a $2 al mes. Nosotros tenemos la fuerza social, política, militar para impedir que este país regrese a un modelo neoliberal o se entregue la independencia económica, política, militar de Venezuela. Tenemos el plan. No se podría acceder a Internet. Los costos altos por hora mantendrían el Internet fuera del alcance de la mayoría de la población. Controlarían el uso de Twitter y otras redes sociales. Solo pocos privilegiados del régimen lo tendrían. No existiría prensa libre. Todos los diarios ahora en Venezuela son propiedad del Estado. No se puede empezar un negocio privado. El Estado mantiene el monopolio. No se pueden organizar. Ninguna organización no gubernamental puede ser inscrita. Frente a nadie nos vamos a rendir. Yo quiero tener las mejores relaciones. Y voy a hacer todo lo posible por tener relaciones de respeto y buenas relaciones comerciales, inversiones, etc. No hay derecho a huelga. La huelga está prohibida. No se puede viajar libremente. Las visas y pasajes estarían fuera del alcance de la mayoría de los venezolanos, que tendrían que ahorrar su salario base durante varios años para poder pagar un tiquete de avión. No sería permitida ninguna protesta visible en Venezuela. Ni los venezolanos o los extranjeros podrán tener un juicio justo asegurado en Venezuela. En 10 años habría un solo partido del gobierno. Ningún candidato independiente tendría la oportunidad de ser electo. En 10 años, la hambruna sería muy elevada. El destino de Venezuela podría ser como el que pasó Polonia y tendría que unirse a Rusia para poder sobrevivir. Venezuela estaría aislada de todos los otros países. Los crímenes y la delincuencia se elevarían. Al igual que en Norcorea, no habría producción agrícola. El desabastecimiento sería una tragedia para los venezolanos. Así se verían las calles en Venezuela. Nicolás Maduro seguiría echándole la culpa a los Estados Unidos. Como te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros estamos preparados para que el país supere con rapidez y con mejoría cualquier escenario que se presente. Preparados para cualquier escenario. En 10 años, quizás hasta Cuba ya sea libre. Para los que apoyan el régimen de Maduro, surge esta pregunta. ¿Es esto lo que usted quiere para Venezuela? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. El ejército de Bolivia, preparado para apoyar a Maduro frente a Estados Unidos. En el acto cívico-militar estuvieron presentes el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Bolivia ha celebrado el 192º aniversario de sus Fuerzas Armadas con un gran desfile cívico-militar que ha tenido lugar en la población altiplánica de Cajazina, en la provincia de Omasuyos, informa La Razón. Más de 25.000 militares, campesinos e indígenas de varias organizaciones sociales han participado del evento. En el desfile estaban presentes el presidente boliviano Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera. En el marco de la celebración el jefe de Estado ha ofrecido un discurso y ha instado a los militares a seguir defendiendo su país. Patria es territorio, patria son los recursos naturales. Para defender esta patria de todos hay que tener una gran conciencia política de lo que se defiende. Defender los recursos naturales es defender a las nuevas generaciones para que nunca más vivan en la pobreza ni traten a sus hijos como mendigos o los humillen en el extranjero, ha subrayado el mandatario boliviano.
Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Luis Ariñez, entregó a Morales una distinción en un acto previo al desfile y calificó al gobernante del Estado plurinacional como el patriota número 1 del país, patriota que llevamos dentro. Asimismo, el presidente Morales ha mostrado su apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Refiriéndose a Estados Unidos como el imperio, el mandatario boliviano sostuvo que lo que menos le preocupa a ese país son los derechos humanos y que le interesa tener dominio geopolítico sobre América Latina y el Caribe. En ese sentido, agregó que Venezuela es un eslabón estratégico por poseer la mayor reserva de petróleo del mundo. Según Evo Morales, el imperio quiere primero derrocar, luego dominar y después adueñarse del petróleo venezolano. Ese es el problema de fondo, el pretexto es el mismo de siempre, democracia, derechos humanos, terrorismo, es el mismo barniz, es la misma comedia mediática que ha usado desde siempre para quedarse con los recursos naturales. Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, traigo muchísima información para el día de hoy. Quiero que se queden conmigo un par de minutitos porque esto les va a interesar. Bueno, vemos cómo comienzan esas primeras reacciones. Vemos cómo el gobierno de Argentina da un paso al frente y decide apoyar a esos venezolanos que están huyendo de ese narcogobierno, de esa situación difícil, esa crisis humanitaria, social, económica y política que está haciendo estragos en Venezuela. Bueno, ya tenemos ese comunicado de inmigración argentina y dice así: estamos facilitando el ingreso para que aquellos venezolanos que se vean prácticamente expulsados del país puedan venir a Argentina a trabajar y a formar parte del desarrollo y crecimiento del país. Bueno, vemos cómo estas noticias son muy tranquilizadoras, ya que pues hay actualmente muchísimos venezolanos que se han puesto en contacto conmigo que pues de alguna forma u otra están con esa idea de pues migrar a Argentina, porque ya vemos cómo la situación en Argentina ha mejorado muchísimo en los últimos años y sobre todo de que pues parece ser que para las próximas semanas el gobierno de Macri podría anunciar de que van a facilitarle la residencia a los venezolanos y sobre todo pues a la hora de convalidación de estudios, vamos, que se lo van a poner todo facilito para que pues las personas que quieran comenzar una vida con menos promesas como las de Nicolás Maduro, pero con una economía equilibrada y balanceada, que eso es lo que los venezolanos están buscando. Bueno, vemos cómo estas noticias son noticias muy comprometedoras por parte del gobierno de Argentina y sobre todo pues que para todos esos venezolanos que estén pensando pues marcharse a Argentina, pues lo van a tener cada día mucho más fácil. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. Hola amigos, esto es Caminos, es nuestro programa que explora los diferentes senderos que toma el destino. Estoy hablando a mis amigos de Venezuela que está pasando por un terrible momento ahora en su historia. Les doy un consejo: si a usted no le gusta escuchar verdades, si a usted le gusta escuchar mentiras que te hagan sentir bien, si usted es de aquellos que prefiere esconder la cabeza y tapar los oídos para no escuchar la verdad, te aconsejo que no vea este programa. Deje de escucharlo en este momento, porque lo que le voy a decir a ustedes es la verdad, y es una verdad terrible, y es algo que nadie quiere hablar sobre ella. Es sobre el futuro de cada uno de ustedes y sobre el futuro que les espera a sus hijos, y qué cosas ustedes pueden hacer para cambiarlo.
Cambie el programa, párelo si usted no quiere escuchar verdades. Seguimos. La situación actual de Venezuela es grave, es muy grave. Pero esa situación que han creado ya viene desde mucho tiempo, ya vienen dando señales, signos de que iba a llegar a este momento. Antes de las elecciones, cuando Maduro ganó las elecciones, yo se los advertí a ustedes que ustedes estaban entrando en una dictadura que duraría 70 años o más. Pocas personas me hicieron caso. Yo siempre he dicho, de hecho este programa se llama Caminos por eso, porque el destino toma diferentes caminos. De acuerdo a cómo nosotros vamos avanzando, se te va abriendo nuevos caminos por los cuales puede tomar. Ahora solo hay dos posibles. El primero, el dictador ya anunció hace mucho tiempo, ya viene anunciando, solo que muchas personas se niegan a verlo. Y está aquí, en uno de estos videos que ustedes van a ver. El dictador anunció aquí, hace algún tiempo atrás, lo que iba a hacer, cuáles eran sus intenciones. El venezolano Nicolás Maduro amenazó con no entregar el gobierno si la oposición logra la mayoría del Parlamento en las elecciones de diciembre. Sectores de la vida pública consideran que los señalamientos constituyen una nueva amenaza para la democracia venezolana. Desde Caracas, Gustavo Gómez Orón informa. Nuevamente y por tercera vez, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que si la oposición venezolana gana la mayoría en la Asamblea Nacional, Venezuela entraría en una turbia etapa política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea claro la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Para el abogado y ex vicepresidente de la máxima instancia electoral de Venezuela, Ezequiel Zamora, es muy grave que el jefe de Estado amenace con desconocer la voluntad de los electores. Y más grave aún que haya dicho que si pierde la mayoría, gobernará en unión cívico-militar. Esa afirmación del presidente de la República quiere decir que él va a dar un golpe de Estado si pierde. Cosa muy grave, viniendo de quien se considera el primer mandatario de la República. Por su parte, eso que ustedes están viendo, mis queridos, esto que ustedes están viendo ahí, es la amenaza de Maduro. Esto fue del 2015. Y este abogado dijo lo que le iba a hacer, un golpe de Estado, y dio el golpe de Estado. Y no contento con uno, dio un segundo golpe de Estado. ¿Pero qué hizo la oposición? La oposición dijo exactamente eso y continúa con el mismo discurso de esta época, y que es gravísimo. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, señaló que la única rebelión posible en Venezuela será a través del voto de los ciudadanos. Torrealba atribuye los señalamientos de Maduro a los resultados de los más recientes estudios de opinión que revelan una caída de su popularidad. El señor Maduro no va a entregar, el país le va a arrebatar al poder, que es otra cosa. El país lo va a hacer además de manera impecablemente democrática, a punta de votos. Y esos votos, que son el arma del hombre libre, los vamos a defender con el mecanismo que la Constitución nos reconoce como derecho, que es la movilización pacífica. Votos contra una dictadura castrocomunista, contra una tiranía castrocomunista. Esta gente ya está acostumbrada a hacer eso. Hicieron eso en Vietnam, en Corea del Norte, en Camboya, hicieron eso en Angola, hicieron eso en Ucrania, hicieron eso en la Unión Soviética y en todos los países comunistas que han llegado. Y los ilusos como estos, como Torrealba o como este. Para el ex candidato presidencial y líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, el presidente Maduro acude a la intimidación y al miedo como una herramienta para desmovilizar a los electores. Considera que la estrategia oficialista buscará desviar la atención a lo largo de la campaña. No distraigamos la agenda, este es un gobierno especialista en eso, sí son buenos, tratando de distraer a los venezolanos. Tenemos que entender, y así hemos elegido la mayoría, de que el cambio en nuestro país tiene que ser un cambio constitucional, democrático, electoral y pacífico. Mientras sigan pensando así, mientras ustedes sigan pensando así,
ustedes seguirán cada vez peor, porque mientras ustedes están cuidando, ellos están pegando y ellos están avanzando. Eso se compara como un lugar pequeño donde hay un barranco y cada vez hay menos espacio, y todo el mundo se agrupa en ese pequeño espacio cuidando de no caer al barranco, pero la planadora lo va empujando y todos caerán definitivamente en este barranco. Yo no sé cómo unos señores como estos todavía creen en que se pueda llegar a algún tipo de arreglo pacífico con el dictador. Venezuela está en una guerra civil y él amenazó con eso, se lo dijo lo que iban a hacer. Ir a elecciones con Maduro es simplemente suicidio. Escuchan aquí qué fue lo que él dijo en una de sus intervenciones. Escuchen bien y presten atención y analicen bien y vean lo que está pasando ahora. Nosotros tenemos que hacer una estrategia integral para enfrentar la guerra global de carácter no convencional que nos están aplicando. No podemos seguir haciendo simple política tradicional, no. En ningún campo. Ni en el campo electoral, cuando haya elecciones, que el CNE las convoque no sé cuándo, en qué año. Cuando haya elecciones, ni en ese campo. Cuando volvamos a llegar al campo electoral, debemos tener asegurada la victoria con la fuerza política, con la fuerza popular, con la organización milimétrica de la nueva etapa. La organización que hemos tenido es muy buena para batallar electoralmente, pero se agotó para batallar electoralmente, pero se agotó batallar electoralmente, pero se agotó, se agotó. Está diciendo, se acabó, ellos no pueden ganar una elección. Está diciendo lo que va a ser una nueva etapa, Él está diciendo eso. En el video anterior él dijo que la revolución entraría en una nueva etapa. El que tiene oído que escuche, el que tenga entendimiento que vea. Eso se llama comunismo. Ustedes, mis queridos venezolanos, infelizmente les tengo que decir eso porque ustedes no quieren escuchar y quieren escuchar apenas los líderes que les están mintiendo a ustedes. Ustedes han perdido la república, su país ha sido invadido y no invadido con persona, es otro tipo de invasión, ahora invadido solo con la idea. No es necesario que Fidel ocupe Venezuela. La única cosa que él tiene que hacer es meter las ideas en la cabeza de un venezolano, en este caso un colombiano, y hacer con que él haga lo que él debería hacer estando ahí. No necesita ocupar el país, como hacía España antes, que con propios lacayos gobernaba el país y que Simón Bolívar los defendió y los liberó. Ustedes están llamados nuevamente a liberar su país porque ustedes en este momento que yo les estoy hablando, 2017, 4 de mayo, ustedes no tienen más país. Venezuela no existe. Puede insultar lo que quiera por las redes, pero es la verdad. Ustedes han perdido la república. La república está invadida y lo que viene ahora para ustedes es la constitución cubana, que se la van a imponer a través de los consejos comunales, en donde se va a votar a mano alzada. Se acabó las elecciones, se acabó el permiso de ir de un lugar para otro en el país, se acabó. Usted no va a poder andar libremente en su país, se acabó el derecho de propiedad. Usted que está en Venezuela ahora solo tiene dos opciones: o te quedas o te vas. Si te vas de ir de Venezuela, vete ya. Y si te vas a quedarte ahí, no esperes vender tus cosas, que nadie te va a comprar nada, todo eso será confiscado. Si usted se va a quedar ahí, luche por recuperar tu país que fue perdido para Cuba. Ustedes perdieron su país, entiéndame, ustedes perdieron su país, ustedes ya no existen como país. Lamentable decir eso, pero es la verdad.
La única forma de recuperarla es peleando. Lo que viene para ustedes en Venezuela ahorita es una guerra civil. Y óigame bien ustedes de la oposición, la única forma de evitar eso es a través de acuerdos. Pero no acuerdos con Nicolás Maduro, no acuerdos con estos. Ustedes tienen que hacer acuerdos con sectores moderados del chavismo. Hace 3 días atrás me llamó un coronel del ejército que sabe que tengo contacto con algunos políticos y sabe lo que me dijo. Que él no daba ningún paso porque tiene miedo que la oposición le corte la cabeza porque están amenazando con cortar la cabeza a todo el mundo. Así no se hace. Se busca sectores moderados del chavismo que están ahí queriendo hacer, por ejemplo, Luis Ortega, y hay cuatro, no le voy a decir el cargo, pero hay 4 personas del ejército que quieren dar este paso, y cuando dan este paso, otros lo seguirán. Siento mucho decir esto públicamente, pero no me dejaron otra opción. Aunque me caiga mal, el único que está haciendo esto, haciendo esos contactos, es Manuel Rosales, no sé con qué intención. Y el único que está hablando en tender puentes es Franceschi, a través de Baduel. Usted militar que me está acompañando, que me está escuchando en este momento, lo que usted tiene que hacer es dar el paso. No confíe en la oposición. La oposición anda diciendo que no quiere un golpe de Estado, pero no hay forma de salir de eso a no ser a través de un golpe de Estado, a través de una ruptura militar. No hay forma. La otra forma es la guerra civil, y ustedes dejen de estar mandando a estos muchachos ir a la calle a morir en manos de la represión, porque eso es lo que ellos quieren. Saquear, destruir, porque el primer mandamiento de Fidel es: si tú quieres construir un país, tienes que destruirlo primero. Es lo que ellos están haciendo. Cuanto más muertos, solo interesa al régimen. Usted venezolano que está en su casa, que me está escuchando, lo que tiene que hacer usted es juntar 5 personas y trancar una calle. Cuando usted comienza a hacer eso, otros se van a acercar a usted. O hace eso, o el destino de tus hijos. Yo le voy a decir cuál es el destino de cada uno de ustedes. Mira, esto que ustedes están viendo aquí es el destino que les espera a cada uno de ustedes. No tiene dónde orinar, no tiene dónde hacer caca, no tiene dónde hacer su necesidad. ¿Cómo usted se llama? Rodolfo Carmina. ¿De cuánto es la chequera que usted cobra? 2.70 y pico. ¿Y le alcanza? Me va a alcanzar. Y lo que pasa es que yo vendo lata, vendo 40 cosas. Usted recoge lata por la calle y vende. Sí. Y gracias a eso usted puede más o menos... Sí. ¿Qué edad usted tiene? Yo tuve la mañana. ¿Cuánto? El 6 de abril. Permiso ahí. Esto aquí, usted orina ahí, ¿no? Sí. Mire para acá. Ahí en donde se ve esa humedad ahí, al lado de la cama. Sí. Y aquí. Y en el piso aquí. Y cuando usted hace caca, usted lo echa en un papel y se lo lleva. Sí. Y lo bota para allá. Sí, sí. ¿Hace qué tiempo usted vive? Bueno, este es el destino de todos aquellos que esperan que el Estado le dé las cosas a él, de aquel que no quiere luchar por nada, de aquel que quiere esperar que el Estado le dé. Usted señor que está en Venezuela, que anda recibiendo una miseria del gobierno y espera que con eso usted vaya a sobrevivir. El destino que les espera a usted y a sus hijos es exactamente esto. Se acabó la libertad para ustedes. Ustedes camino para Corea del Norte, ¿verdad? Puede odiarme, pero yo tengo que decir la verdad. Y la verdad que yo veo como evidente es esta. Sectores de la MUD, busque militares, sectores moderados del chavismo, que no quieren el comunismo para el país. Búscalo, y el destino de ustedes será muy diferente. Será el destino que yo le había predicho en esta psicografía. La tenebrosa noche 16 del triste día 15 entre la primera y la segunda hora. Cuando el pueblo hambriento y sediento no encuentre pan y leche en las despensas y mercados. Cuando el dictador vea cerca la horca, cuando sea señalado cerca estará la puerta, y se vea fuera del tablado. Correrá a refugio en la montaña a reunirse con el muerto. Se encomendará del furial y a los de Marte junto al blanco bigote del cinismo. Y encargará un golpe infernal y cobarde en contra de sí mismo.
Te felicito. Gracias. El compañero de que dijo que no, ¿de qué estado es? Estado de Amazonas, Antonio Graterol. Lánzate pues, porque dijiste que no. Claro. Habla sin miedo, ¿vale? Para eso estoy aquí. Habla. Voy a hablar. La camarada Anicia que está aquí presente. Haga la crítica que tenga que hacer, pero no pida permiso. Claro. Uno no puede estar pidiendo permiso. No estoy pidiendo permiso. La cosa. No estoy pidiendo permiso. ¿Funciona o no funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque se reúnen a la VC 3 y 4 veces es para simplemente escuchar a la camarada Anicia. No se le da la oportunidad a la gente que se comunique, que la gente hable. La camarada Anicia tuvo a todas las VC inmovilizadas con puras reuniones inútiles. Con reuniones de 4 y 5 horas, improvisadas. Yo lo dije en la mesa de trabajo, no apareció en el documento. Y le entregué el documento al camarada Elías. Le dije, hazle llegar esto al camarada Nicolás. Él me entregó unos documentos. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una crítica, entonces uno es contrarrevolucionario. ¿No era este? Y no es un problema personal, esto es un problema político. Es un problema político. Y yo desearía que la Dirección Nacional vaya a Amazonas. El camarada Diosdado ha dicho que nos ha prometido ir varias veces. Y lo estamos esperando. Que se revise realmente desde la vicepresidencia hacia abajo. Y yo me someto a cualquier sanción del partido si estoy mintiendo. ¿Tú militas dónde? Yo milito allí en el municipio de Atures, soy de la dirección estadal. Estadal, ¿cómo te llamas? Antonio Graterol. Antonio Graterol. Bueno, gracias por tu franqueza de tu opinión. ¿No? Gracias a usted, Nicia, presidente. ¿qué opinas tú de lo que dijo Antonio Graterol? La intervencionista del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela se ha intensificado en los últimos días. El gobierno bolivariano denunció diversos despliegues militares de Washington, ejecutados bajo pretextos de asistencia humanitaria que no son más que amenazas de una potencial intervención extranjera. En los últimos días se han observado movilizaciones en las bases militares estadounidenses ubicadas en Colombia, así como la llegada de efectivos del Comando Sur a Tumaco. También se registró la llegada de un contingente de 415 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Panamá, que arribaron de manera ilegal, aún antes de que ese gobierno autorizara su presencia en el país. A su vez, tras manifestar la subordinación militar al comando estadounidense en las maniobras navales Tradewin 2017 en junio del año pasado, el gobierno brasileño ordenó el despliegue de tropas en la frontera común entre el gigante amazónico y Venezuela. Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, traigo muchísima información para el día de hoy. Quiero que se queden conmigo un par de minutitos porque lo que les traigo les va a gustar. Bueno, vemos cómo Venezuela se encuentra al límite y se reporta que lo peor está por venir. Bueno, parece ser que los venezolanos no han visto todavía lo peor de lo que se les va a acontecer. Bueno, vemos cómo en los últimos meses venezolanos se encuentran actualmente viviendo una pesadilla diaria. Vemos cómo pues llegar a trabajar es casi imposible debido pues a esa falta de transporte público. Por otro lado, cuando llegas a casa te quedas cortes de luz, cortes de agua, cortes de internet, todo esto casi a diario. Bueno, yo estoy recibiendo un aluvión de mensajes diciéndome que gente que lleva días sin internet, personas que están en casas a oscuras, y bueno, todo esto es todos los días. Y por otro lado vemos a Nicolás Maduro, que ellos están haciendo mucho y que están trabajando mucho. Lo estarán haciendo para ellos, porque miren cómo está el pueblo. Y bueno, vemos cómo también tenemos que añadirle a todo eso unas colas kilométricas para comprar solo unos pocos productos, porque ya vemos con esos sueldos de 700.000 bolívares, que es que no da para nada. Muchísimos venezolanos dicen, pero si es que con esto, ¿cómo voy a comer? Si con esto puedo comprar una caja de huevos. Personas que cobran, incluso esos pensionados, están cobrando la mitad, para que vean ustedes, a ver
cómo un pensionado puede vivir en Venezuela cobrando menos de $2 al mes. Y claro, luego dice Maduro que ellos están pagando las pensiones, que estamos pagando, señores, que estamos pagando. Y yo digo, ¿pero qué están pagando? Se están dándole al pueblo las migajas, es que no queda nada, así que le están dando al pueblo $2 y eso no es nada, eso se lo encuentra uno en la calle por aquí. Y bueno, vemos cómo para ponerle esa guinda al pastel, porque ya saben ustedes que es un pastel siempre tiene esa guindita. Tenemos que ponerle que en Venezuela ha desaparecido la salud. Ya vemos cómo no hay medicinas, llegas a los hospitales y están completamente vacíos y dices, pues si llego a este hospital es porque, uy, aquí hay gente, claro, están todos, pero la gente no puede trabajar porque si no tienen para aplicar tratamientos. El personal, todos los médicos están todos fuera porque la gente no quiere trabajar por $2. Y sobre todo que está todo el país manga por hombro, pues nos encontramos con que realmente la entrada de año del 2018 pues está dejando, pues está haciendo sombra y está mostrando la realidad del pueblo venezolano. Bueno, vemos cómo los informes de los últimos economistas que han publicado señalan que Venezuela ha entrado en una tasa de inflación galopante. Bueno, ahora os voy a explicar qué significa todo esto. Cuando nos referimos a una tasa de inflación galopante es que al ritmo que está aumentando la inflación, a pesar de que el Banco Central de Venezuela, como ellos están trabajando, que yo realmente no sé lo que la gente hace allí. No sé si es que se pintan las uñas, están pues jugando al béisbol. Yo no sé lo que realmente hace esa gente, porque si no publican esa tasa de inflación, que eso es lo más importante para que nosotros sepamos realmente en qué estado se encuentra el país de Venezuela, lo que pasa que es que ellos pasan de mostrar esa tasa de inflación, porque si lo hacen, la gente se echaría las manos a la cabeza. Porque ahora os voy a contar una cosa. Estos últimos, estas últimas estadísticas que se han publicado pues por parte de muchísimos economistas dejan en evidencia que para fin de año los venezolanos van a llegar a una tasa de inflación de un 30.000%. ¿Cómo se comen ustedes eso? Actualmente, para recordárselos, porque claro, como ellos dicen que en Venezuela, que ellos, ese socialismo, que está todo maravilloso y que están todos contentísimos, están todos bailando la Macarena, os quiero recordar que Venezuela actualmente tiene la tasa de inflación más alta del mundo. No hay en el mundo ningún país con una tasa más alta de inflación, pero claro, según ellos, todo esto están todos contentísimos. Y bueno, y ellos están trabajando mucho, ellos están, están todos los días con la cabeza agachada de todo lo que están trabajando. Y bueno, vemos que si a eso le sumamos, porque claro, esto es un suma y sigue, si todo a eso le sumamos el éxodo masivo de personas cualificadas, porque ya vemos la cantidad de personas cualificadas que están saliendo, y ahora os lo voy a explicar por qué. Yo he hablado y hablo con muchos enfermeros, con muchos médicos que me dicen, vamos a ver, si yo estoy aquí en Venezuela y me pagan $2 o $3, si yo me voy a Colombia, Argentina, a Chile, me pagan una barbaridad. Y la gente no va a trabajar a pasear la chaqueta y a que le paguen $2. Entonces la gente dice, yo he estudiado una carrera, me he pasado muchísimos años preparándome para conseguir un poder adquisitivo normal, porque ya vemos como un médico que se ha tirado 10 años estudiando no quiere cobrar un sueldo mínimo, o tampoco quiere cobrar $10, porque con eso no tiene uno para nada. Dicen, ¿qué hacemos? Nos quitamos la pesadilla esta del socialismo, nos vamos a otro país, empezamos desde cero y allí pues podemos incluso ayudar a nuestras familias, porque yo conozco muchísimos venezolanos, amigos míos y personas que se ponen en contacto diario conmigo, que los padres actualmente se encuentran viviendo en Venezuela, pero gracias a sus hijos están sobreviviendo, porque hay muchísimos hijos que les están enviando dinero a los padres, que eso es lo más importante, para que vean ustedes que la gente que sale de Venezuela no solo se benefician ellos, sino que
gracias a Dios, están ayudando a sus padres y a sus familiares y sobre todo ayudándoles a comprar medicinas, a conseguir cosas que no pueden encontrar. Entonces, también tenemos que resaltar todo eso. Y bueno, pues muchísimas gracias, bendiciones a todos mis queridos amigos. Y bueno, quiero que estén pendientes todo el día porque voy a publicar muchísima información y no quiero que se pierdan nada. Hasta luego, adiós. A lo largo de la historia, los Estados Unidos de América han intervenido en diversos lugares del planeta por diversos motivos. La gran parte de ellos lo ha sido bajo la excusa de tener que devolver o regresar la democracia a estos países. En la gran mayoría de los casos, las intervenciones estadounidenses alrededor del mundo han empeorado o agravado la situación de estos países. Solo basta con ver Irak, que si bien estaba bajo el mando del dictador Hussein, gracias a la intervención estadounidense el país nunca se pudo recuperar de esta intervención. Libia, Kosovo, Siria, Yemen, Somalia y demás países son ejemplos claros que los intentos estadounidenses de estabilizar estos países han terminado en desgracia. En ese contexto, al sur de los Estados Unidos, el país hermano de Venezuela experimenta un colapso económico, social y humanitario. Cada día que pasa, el gobierno de Nicolás Maduro se atornilla más en el poder. Gracias a su asamblea constituyente, ahora posee poderes plenos en el país sin ningún límite. La Unión Europea, la gran mayor parte de los países latinoamericanos y los Estados Unidos han sancionado y condenado a Venezuela por tratar de borrar los últimos vestigios de democracia en la nación caribeña. Sin vistas de que la democracia regrese por lo pronto a Venezuela, ¿qué pasaría si los Estados Unidos intervinieran en Venezuela, ya sea solo o con sus aliados latinoamericanos, para sacar y extraer del poder a Nicolás Maduro? ¿Cómo sería la respuesta del continente y el mundo ante un acto más de injerencia de la nación más poderosa de toda la Tierra? Una intervención estadounidense en Venezuela sería extremadamente improbable, pero no imposible. Sobre todo en el contexto actual en donde el régimen venezolano ha causado una ola de refugiados en América Latina y amenaza la estabilidad de la región. Venezuela es el país con más reservas probadas de petróleo en el mundo, incluso más que Arabia Saudita, con un total de 300.000 millones de barriles de petróleo. Una intervención estadounidense también se vendría motivada de cierta manera para controlar las reservas de petróleo del mundo que se encuentran a un par de centenar de kilómetros de Washington y no a miles de kilómetros como en el Medio Oriente. ¿Sería una intervención o invasión estadounidense efectiva para sacar a Nicolás Maduro y toda su cúpula del poder? ¿Cómo sería un enfrentamiento entre estas dos naciones? ¿Qué países en América Latina o el mundo intervendrían para preservar la soberanía o apoyar el regreso de la democracia en Venezuela? Hoy haremos un experimento, imaginando que los Estados Unidos de América invaden Venezuela para neutralizar al régimen de Maduro y tratar de volver a establecer la democracia en Venezuela. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. A lo largo de los años, el expresidente de Venezuela, el ya difunto Chávez, siempre advertía que Estados Unidos ni se atreviera a tocar suelo venezolano. Para él, Estados Unidos estaba listo para lanzar una invasión y sacarlo del cargo, pero ni de lejos eso era posible. Los grandes ríos. Bueno, Venezuela tendrán que invadirla para navegar al Orinoco. Y si se meten al Orinoco, de ahí no sale, compadre. No vuelve a salir de ahí. Ahí se quedaría hundida el que pretenda violar el sacrosanto suelo venezolano. Así que los pitiyanquis callan, porque ellos juegan a la invasión. Hoy, ya más de 10 años después de ese discurso, la situación es diferente. Venezuela podría estar al borde de una guerra civil que amenazaría la integridad de América Latina y hasta los mismos Estados Unidos. Una crisis de refugiados venezolanos similar a la actual situación en Siria sería un dolor de cabeza y una tragedia para América Latina y Estados Unidos. Las cifras hablan por sí solas. Más de 25.000 venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia y la crisis parece continuar en tal sentido. Si la situación sigue así, en los próximos 5 años más de 5 millones de venezolanos podrían huir de su país. Ante esto, el gobierno de los Estados Unidos junto con sus socios latinoamericanos han tratado de imponer sanciones económicas a los líderes de Venezuela o a las personas que tienen relaciones con este régimen. Pero cada vez se vuelve más claro que por más sanciones que se apliquen, estas no evitan que Maduro se aferre más al poder y desaparezca la oposición. Ante el alza de una nueva dictadura en Sudamérica, la administración de Donald Trump podría sacar la última opción posible y deseable en su mano, una opción que va en la misma contra de lo que él predijo en campaña, América primero y sin intervenciones. No obstante, con el pasar del tiempo, su presidencia se ha caracterizado por lanzar ataques en Siria y Afganistán, acciones que la administración de Obama jamás hizo durante 8 años. Asimismo, la administración de Donald Trump se estaría preparando para lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte ante el fallo rotundo de las sanciones que no han evitado al régimen norcoreano de continuar en su programa atómico. Dicho esto, ante un inevitable escenario de una nueva guerra civil en Venezuela y con Maduro ejerciendo la presidencia prácticamente como un dictador, los Estados Unidos podrían utilizar su poder militar para neutralizar a las Fuerzas Armadas venezolanas y remover a Maduro del cargo. ¿Cómo sería? Pongámonos un poco en el contexto.
Si en un día no determinado Maduro acapara todos los poderes en Venezuela y gracias a su asamblea constituyente anula las próximas elecciones presidenciales en 2018 para una fecha posterior, esto prendería la alarma roja en Washington. Bajo esta situación de anulación de elecciones, Venezuela estaría totalmente aislada de la región, conservando pequeños aliados en Latinoamérica como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros en el mundo como Rusia y China. La crisis de refugiados venezolana seguiría desplazando a millones de venezolanos, sobre todo a Colombia, México, Perú, Panamá, Ecuador y demás países de la región. El presidente Trump no desea seguramente que una nueva dictadura se instaure en Sudamérica y peor aún durante su mandato. Ante esto, Trump podría llevar su propuesta de intervención militar en Venezuela ante el Congreso de los Estados Unidos, el único ente que puede autorizar que Estados Unidos declare la guerra o intervenga en otro país. Ambas cámaras deberían aprobar el pedido del presidente Trump para que él pueda proceder. Cuando ambas cámaras lo autoricen, ahora él y el Pentágono tienen luz verde para entrar en Venezuela y extraer a Maduro del cargo. Esperen, y la comunidad internacional y la ONU, pues en este caso sería inútil. Cualquier resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas propuesta por los Estados Unidos para invadir o intervenir en Venezuela sería vetada automáticamente por China y Rusia, ambos aliados y tenedores de deuda venezolana. Es posible que incluso Francia o Reino Unido tampoco apoyen la moción estadounidense, por lo que la intervención estadounidense en Venezuela sería un acto ilegal en el marco legal internacional, tal cual como fue la guerra de Irak y la anexión rusa de Crimea. Ustedes saben que cuando Rusia y Estados Unidos quieren hacer de las suyas, no hay nadie que los pare. Continuando con el tema, una intervención militar de este nivel sería el accionario militar más grande de los Estados Unidos en los últimos 16 años desde que él mismo invadió Irak. Para ello, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos apoyarían esencialmente en el Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en la Florida, para la logística de las operaciones militares en Venezuela. Neutralizar a las Fuerzas Armadas venezolanas no será nada fácil. Venezuela es uno de los países más fuertemente armados de Sudamérica y con un ejército fiel a Maduro sería prácticamente una declaración de guerra al país suramericano. Para los Estados Unidos, iniciar una acción militar contra Venezuela sería comenzar una larga y dolorosa guerra que posiblemente duraría años. Para iniciar las acciones militares, los Estados Unidos actuarían en conjunto con su principal aliado de la región, Colombia, país con el cual tiene más de 8 bases militares estadounidenses y que serían las bases cruciales para las operaciones aéreas y de logística que se realizarían en Venezuela, ya que podrían contar con el abastecimiento y el apoyo de las bases estadounidenses en Colombia. Para poder neutralizar a las Fuerzas Armadas de Venezuela, el Pentágono debería planear la invasión con meses de antelación. Sería una operación militar casi del mismo calibre o más que la invasión de Irak. Estados Unidos podría contar con 3 posibles frentes de combate: el frente colombiano, es decir, la frontera colombiana con Venezuela. El otro frente posible sería el frente guyanés, en donde el gobierno guyanés tiene problemas limítrofes con Venezuela, en donde el régimen venezolano amenaza constantemente con tomar el territorio que según ellos les pertenece a la fuerza, aunque es posible que Guyana rechace recibir tropas de los Estados Unidos justamente para no tener represalias de Venezuela. El tercer frente sería el Caribe, principal campo en donde las fragatas, buques submarinos y portaaviones de los Estados Unidos se desplegarían para realizar ataques aéreos y contener a la armada venezolana. Dada la cercanía de los Estados Unidos con sus principales puertos militares en Florida, para la nación del norte sería mucho más fácil desplegar su orquestal náutico que a otros lugares del mundo. Venezuela estaría al alcance total de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no estarían en el rango de alcance para ninguna acción militar de represalia de Venezuela. Antes de siquiera mandar un avión a Venezuela, los Estados Unidos trataría de sumar apoyos tanto políticos como militares para una intervención de este calibre, que sería extremadamente difícil para la Casa Blanca. La gran mayoría de países latinoamericanos están en contra del régimen de Maduro y la dictadura que él trata de imponer. No obstante, esta misma gran mayoría se mostraría muy desconfiada y resistente a la idea de intervenir militarmente en Venezuela. Una cosa es condenar y otra cosa es mandar jóvenes a morir por un país que no es el tuyo. Sería una orquesta diplomática de grandes dimensiones. En ese punto hay 3 naciones que inevitablemente apoyarían a los Estados Unidos, al menos diplomáticamente, por ser los principales afectados de la crisis venezolana, y estos serían Colombia, Brasil y México. La única nación que capaz apoyaría militarmente con tropas sería Colombia, dada la cercanía y preocupación que tiene este país sobre la crisis de su vecino. Brasil y México son los 2 países más poderosos militar y económicamente de América Latina. Su involucramiento sería esencial para que Estados Unidos se sienta respaldado por sus socios latinoamericanos al tomar acción. No obstante, la participación de Brasil y México podría ser extremadamente limitada o nula. Estados Unidos trataría al menos de conseguir el apoyo diplomático de los 2 gigantes de América Latina. Brasil y Colombia comparten frontera con Venezuela, no obstante, la frontera brasileña con Venezuela es prácticamente inaccesible al ser puro bosque. No podría decir si Brasil y México intervengan militarmente contra Venezuela, pero Brasil lo más seguro es que no.
pero México podría ser. Depende del gobierno de ese entonces, pero es más que seguro que la Casa Blanca trataría de persuadir al gobierno mexicano de intervenir, tal cual como hizo los Estados Unidos cuando convenció al Reino Unido de coinvadir Irak en el año 2003. Los Estados europeos y Canadá rechazarían seguramente la invasión o intervención por parte de los Estados Unidos, tratando de incentivar al diálogo para encontrar una solución a la crisis. Europa y Canadá están muy lejos en distancia y no tendrían el mínimo interés de participar en una acción militar así. Rusia y China son los dos principales aliados de Venezuela en el mundo. Con este último país, Venezuela tiene una deuda de más de 65.000 millones de dólares y con Rusia esta última supera los 10.000 millones. Deudas que el gobierno venezolano aún no ha cancelado y que por lo tanto un cambio de régimen o invasión estadounidense comprometería la inversión que Rusia y China han hecho en Venezuela, por lo que estas protestarían con un tono enérgico sustancial. Pero nuevamente Venezuela no es tan crucial para que China o Rusia crucen medio mundo de distancia y se arriesguen a empezar la tercera guerra mundial por Venezuela. En este caso, Venezuela estaría sola. Maduro gastaría hasta la última bala para defender su pellejo y su gobierno. Es por ello que apenas el régimen venezolano se entere que Estados Unidos está por atacar Venezuela, ordenaría acciones de represalia con su principal vecino y aliado de la nación del norte, Colombia, por lo que esta nación estaría inevitablemente involucrada en el conflicto. Para una operación militar de este tamaño hay que considerar que el ejército de Venezuela se estima más de 240.000 hombres fuertemente armados por los rusos. Por lo tanto, los Estados Unidos tendrían que llevar por lo mínimo 500.000 de hombres a Venezuela para poder neutralizarlos de alguna manera. Sería el despliegue militar más grande de los Estados Unidos en los últimos 70 años. Estados Unidos se arriesgaría a una guerra que libraría en su propio patio trasero y que podría cambiar para siempre a América Latina. Colombia posee un ejército de más de 400.000 soldados que podrían coordinar acciones militares conjuntas con el ejército estadounidense. Venezuela ha sido fuertemente armada por los rusos en prácticamente todas las áreas. Posee más de 300 tanques de guerra, entre los cuales se encuentran tanques como el T-90M y el T-72BM-13, que destacan entre los mejores tanques del mundo. Venezuela también está equipada con múltiples sistemas de antimisiles. Venezuela se defendería con todo lo que tiene ante una agresión estadounidense. Inclusive si más de la mitad del país está en contra del régimen de Maduro, muchos venezolanos no estarían de acuerdo que tropas estadounidenses pisen su territorio para sacar al gobierno. Para que los Estados Unidos puedan contener a Venezuela en el aspecto del terreno, en el frente colombiano, principal medio de entrada de los tanques estadounidenses, los Estados Unidos desplegarían con meses de antelación sus principales tanques de combate, los M1 Abrahams, que han sido usados en las guerras de Irak y Afganistán y han demostrado habilidad, fuerza, rapidez y eficiencia. En este sentido, el único frente disponible para los Estados Unidos para entrar a Venezuela sería por la frontera colombiana. Existe también la posibilidad de desplegar un ataque anfibio desde el Mar del Caribe y sobre todo la península de Guajira, pero en base a la geografía venezolana sería complicado para poder llegar a Caracas. Basados en la experiencia de Afganistán e Irak, los Estados Unidos podrían contener la situación en un tiempo aproximado de entre 2 a 3 meses. No obstante, esta intervención seguramente daría una cifra de cientos de miles de muertos. Fácilmente una intervención militar en Venezuela sería un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y el ejército venezolano, que podría dejar una cifra de unos 100.000 fallecidos entre militares venezolanos, estadounidenses y civiles. Los grupos paramilitares también apoyarían con más violencia y caos a la situación. En caso de una intervención, la ola de refugiados en Venezuela explotaría Colombia, Ecuador, Brasil, Guyana, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y España. América Latina sentiría en carne propia los efectos directos de una ocupación estadounidense en Venezuela. A menos que Maduro no decida acabar con su vida, será arrestado y enviado a prisión de la misma Venezuela, donde seguramente después será juzgado por los militares o los juzgados civiles, pudiendo establecerle cargos de cadena perpetua o 40 años de prisión. En el caso más grave, podría ser encontrado culpable de delitos de lesa humanidad y narcotráfico. Así, Maduro y su cúpula más cercana, que estuvieron involucrados en la droga mientras eran en gobierno, podrían ser extraditados y juzgados o condenados en los Estados Unidos. A mediano plazo, los Estados Unidos tendrían una victoria militar asegurada, aunque esta victoria militar no significaría una victoria necesariamente para el país. Después de la caída de Maduro, no habrá garantías de cuánto tiempo permanecerán las tropas estadounidenses en suelo venezolano. Esto podría ser 1 año tanto como 5 años. Fecha posterior a la intervención se convocarían elecciones presidenciales y parlamentarias, en donde seguramente no habrá un candidato de gobierno por cuestiones muy obvias. ¿Estallaría Venezuela en una guerra civil como Irak o Siria? No lo creo. Venezuela no es un país de extremistas religiosos o un área susceptible a atentados. No obstante, las escaramuzas con fuerzas paramilitares de izquierda que queden después de la caída del régimen aún pueden ser posibles. Ante ello, los Estados Unidos podrían preferir quedarse un tiempo más en el país. No obstante, este nuevo gobierno de Venezuela sería un gobierno títere de los Estados Unidos. Este gobierno seguramente tendrá que pagar la factura que le emitirá el gobierno estadounidense por haber entrado y liberado a Venezuela.
Nada es gratis en la vida. El nuevo gobierno venezolano sumiría a un país en un estado de posguerra, no solo por la intervención militar, sino por la degradada situación económica, humanitaria y social que el país experimentaba antes incluso de la intervención estadounidense. Los Estados Unidos gastarían seguramente entre 220.000 y 560.000 millones de dólares en esta operación militar, si no es más, sumado al costo de vida de soldados estadounidenses que morirían en suelo venezolano. Ante una situación crónica, el nuevo gobierno de Venezuela deberá entablar negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Rusia, China, Colombia, Estados Unidos y demás acreedores y organismos y naciones para renegociar la multimillonaria deuda que pesará sobre los hombros de esta nación por muchos años que vendrán. Aún así, Venezuela liberada, la recuperación económica de esta nación llevará décadas, así es, décadas, no años, décadas, con o sin intervención militar. ¿Valdría la pena entonces una intervención militar estadounidense en Venezuela para liberarla en caso que no sea posible de otra manera? La respuesta es muy compleja y a mi título personal sería no. No obstante, siento un nudo en la garganta al ver la situación que está pasando en Venezuela, en donde Nicolás Maduro intenta a toda costa atornillarse al poder. Pero al mismo tiempo, tan solo el hecho de pensar de cuántas miles de vidas inocentes se perderían en este conflicto hace reflexionar muy bien la situación. Pienso incluso que los mismos venezolanos están totalmente en contra de que tropas extranjeras pongan pie en su territorio. Si ustedes venezolanos están viendo este video, coméntenme su opinión aquí abajo. Todos sabemos que una intervención estadounidense no viene con flores y rosas. Obviamente sería un escenario catastrófico y desgarrador. No obstante, para evitar esta desgracia que nadie quiere experimentar y ver, el gobierno de Nicolás Maduro debería anticipar las elecciones presidenciales lo más rápido posible, o al menos a realizarlas en las fechas programadas en 2018. Allí, el próximo candidato de oposición deberá derrotar a Nicolás Maduro, para que el país retome la estabilidad. Como he dicho antes, un cambio de gobierno no es la solución mágica a todos los problemas, pero es parte de un largo proceso que podría encaminar la recuperación económica y social del país. Lamento si este video hirió la sensibilidad de algunos espectadores, realmente no quería hacerlo con esa intención. Quería hacer este video justamente para demostrar la horripilante situación que sería una intervención militar estadounidense en Venezuela, que nadie quiere. Creo que ninguna persona en América Latina ni en los Estados Unidos desea que Estados Unidos se entrometa en otra guerra más. Por lo tanto, la comunidad internacional, especialmente en América Latina, debe hacer esfuerzos para evitar esta situación. Finalizando, les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo. Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, traigo muchísima información, quiero que se queden conmigo un par de minutitos porque lo que les traigo merece la pena. Bueno, vemos cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues ante ese cerco montado por esa comunidad internacional contra ese gobierno de Venezuela, ahora Nicolás Maduro carga contra el Grupo de Lima. Bueno, vemos cómo este Grupo de Lima está formado por 15 países que representan pues la mayoría de esas importantes economías del continente americano. Bueno, ahora van a ver un vídeo y después vamos a continuar. Vean. Así que ellos se irán secando. Son los gobiernos más impopulares del planeta. Pero Pablo Kuczynski tiene menos de 2 años en el poder y tiene 75% de rechazo. Y de acuerdo a las encuestas en Perú, el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya. Kuczynski. Tiene dificultades para hablar español. Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular. Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular en Argentina. Son los gobiernos más antipopulares, los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región. Y para mí es un honor que la oligarquía de la región haga lo que hace contra mí. Tengo un escudo. Pues sí, yo realmente me he quedado con la boca abierta. Ya vemos cómo otra vez Nicolás Maduro nos vuelve a contar otra película de ciencia ficción. Y a mí me gustaría hablar de que, pues él está hablando de que en Venezuela manda el pueblo. Ya le gustaría al pueblo de Venezuela poder mandar, porque si el pueblo de Venezuela pudiese mandar, ya le hubiese dado una patadita en el culito a Nicolás Maduro y lo hubiese sacado de ese gobierno, que eso es lo que los venezolanos están pidiendo pues por activa y por pasiva.
Y ya vemos cómo pues él ahora resalta de que el gobierno de Perú, de que pues el presidente de Perú, de que no habla bien español. Y este hombre, bueno, si tuviese yo tiempo y ganas, le haría una serie de vídeos de Nicolás Maduro, de libros y libras, camarados y camaradas, y todas estas tonterías que ha estado diciendo en los últimos años una persona que presume de hablar bien español, cuando este hombre no sabe ni dónde tiene la mano derecha, pero bueno, él lo puede hacer. Y bueno, vemos cómo en pocas palabras él va presumiendo, va mirando a la gente por encima del hombro, pensando de que él va a estar ahí para siempre. Y ya vemos cómo estos son los últimos coletazos de Nicolás Maduro, porque ya vemos cómo esa comunidad internacional va detrás de él y sobre todo que todavía no se ha pronunciado esa Corte Penal Internacional, porque ya sabemos cómo en cualquier momento la Corte Penal Internacional podría actuar. Lo que pasa que claro, él está muy tranquilito porque claro, las personas que no saben de leyes, pues ellos saben que pues ellos están tranquilitos y cuando les toque entonces llegarán los madres mías. Y bueno, pues yo realmente estoy completamente sorprendido. Ya vemos cómo él puede cargar contra ese grupo de Lima. Él habla de esa derecha y bueno, pues él habla de tolerancia, de respeto, y ya vemos que es el primero que no ha respetado a nadie. Y a la vuelta de la esquina lo tiene, como este hombre está todos los días hablando mal de los Estados Unidos, de España, del Mercosur, de la ONU, vamos, él se levanta y en cualquier momento se le tuerce a alguien y ahí que está él. Y esa es la realidad. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ha declarado que su país rechaza la amenaza de una intervención militar en Venezuela luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que no descarta una opción militar en el país latinoamericano. Reiterando todos los términos de la Declaración de Lima sobre Venezuela, el gobierno de Chile rechaza amenaza de una intervención militar en Venezuela, escribió el canciller en su cuenta de Twitter en referencia a la declaración en la que representantes de 17 países de la región condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela debido a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Este viernes, Trump aseguró que Washington maneja muchas opciones respecto a la situación de Venezuela y sostuvo que no descartó una opción militar en el país. Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares muy lejanos y Venezuela no está lejos, recordó el mandatario. Varias horas después, Trump se negó a mantener una conversación telefónica con Nicolás Maduro debido al rechazo de Estados Unidos respecto al proceso de formación de la Constituyente de Venezuela. El pasado 26 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 13 altos cargos del gobierno de Venezuela, militares y la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pocos días después, ese organismo norteamericano anunció que Washington también sancionaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el bloqueo de todos sus activos, que no puedan estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos, y prohibió a los ciudadanos estadounidenses contraer cualquier acuerdo con ese mandatario. Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de personas especialmente designadas, SDN, por sus siglas en inglés, a otros 8 oficiales venezolanos, entre los que se encuentra Adán Coromoto Chávez, hermano del difunto expresidente de Venezuela Hugo Chávez. Aquí yo voy a presentar un video de un señor colombiano. No es Uribe, no vayan a pensar que es Uribe. Es peor que Uribe, que hay que echarle un camión
porque este tipo es un narcotraficante. Ahora es un narcotraficante bueno según ellos. Los que no se han dejado comprar con una humilde casa ni un plato de lentejas para que salgan a firmar, para sacar del poder a este miserable del Maduro. El chavismo acabó con la gran Venezuela, la hundió en la miseria. Mañana ustedes lo verán aquí. Ese era el lugarteniente, alias Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar. Mañana lo verán ustedes aquí dictando conferencias con María Violencia, con la familia de Leopoldo, el monstruo de Ramo Verde, con Capriles abrazado con Ramos Jalú, porque eso es lo que traen ellos para acá, una joyería. Señor Diosdado Cabello, ¿quién es más joyita? De usted y yo. Señor Diosdado Cabello, de bandido a bandido. ¿Quién es más bandido? Yo ya pagué 23 años, 3 meses de cárcel por mis crímenes en las prisiones más bravas de la República de Colombia. A usted le falta pagar por los 400.000 venezolanos que han muerto desde que empezó con su estúpida revolución. Los 42 estudiantes que salieron a protestar en contra de su régimen. Usted tiene que pagar por lo que ha hecho. No se le olvide que los norteamericanos lo tienen visto. Ya se le olvidó de Manuel Antonio Noriega, se le ha olvidado de todos los que han hablado en contra de los Estados Unidos. Carlos Leder Rivas, que era miembro del cartel de Medellín, que hablaba en contra de los norteamericanos y atropellaba a los norteamericanos y atropellaba al pueblo. Mire lo que está pasando en el mundo. Lo suyo está mandado a recoger. Hoy en día es un artículo de lujo el papel higiénico y las toallas higiénicas en Venezuela. ¿No le da vergüenza a usted haber convertido un hermoso país lleno de petróleo y lleno de toda clase de personas hermosas en un país totalmente derrotado y arruinado? La joyería Arte Catino. ¿Eso existe todavía? ¿Ya todavía existe? ¿Es una venta de hamburguesas? Joyería Arte Catino. Esa la decía Musiú. Correcto. Ese señor, yo estos días vi una foto donde aparecía, aguanté el estómago, aparecía Carlos Ortega, Cabecemotor Pérez, ¿cómo se llama este señor? Oscar Pérez, Rabel, Lápiz, y creo que el otro era Vecchio. Y yo dije, qué envidia, Dios mío, por una joyería. A montarlos en un cuadro, juntos. Los norteamericanos tarde que temprano llegarán por usted, porque usted es el jefe del cartel de los soles. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el número 2 en el poder, es el principal objetivo de una investigación federal en los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela acusó al actual presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello, de ser líder de un cártel vinculado con el narcotráfico. Usted dice que yo soy narcotraficante. Usted es un gran narcotraficante. Los norteamericanos no olvidan. Usted ya tiene indictment en los Estados Unidos. Se lo hizo Walí Maclé García, que estuvo preso conmigo. Y él sabe muy bien quién es usted. Y antes de que fuera enviado por un negocio que ustedes hicieron con el gobierno colombiano a Venezuela, Walí Maclé negoció con los norteamericanos y la embajada norteamericana los vendió a ustedes. Espero que cuando vaya preso tenga la mitad de la fortaleza que tuve yo, porque usted va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad de Marion, supremamente brava. Por eso no quieren ustedes soltar el poder, porque saben que la justicia va detrás de ustedes, criminales. Cabello, quien es presidente de la Asamblea Nacional, estaría relacionado con el llamado Cartel de los Soles, un presunto grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que traficaría cocaína. Los que me acusan hoy de narcotráfico presenten una sola prueba. Una solita. Una solita. Así se defendió el segundo hombre más poderoso de Venezuela después de que el gobierno de Estados Unidos le confirmó al influyente diario The Wall Street Journal que el funcionario es uno de los principales objetivos de una investigación federal por narcotráfico. Parece ser que durante estos años Venezuela se ha ido de ser de un petroestado a un petronarcoestado. ¿Cuántas propiedades e industrias ha expropiado usted para su beneficio y el de sus amigos? ¿Cuánta cocaína ha supervisado usted desde el aeropuerto de Maiquetía hasta los Estados Unidos de Norteamérica y Europa? ¿Cuánto uranio empobrecido ha sacado usted desde el aeropuerto de Maiquetía rumbo a Irán? Todo esto lo tienen los norteamericanos, lo tienen clarito. La CIA
más temprano que tarde te lleva preso o te mata. Ellos tienen muy claro todo lo que tú has hecho en contra del pueblo venezolano y en contra de los norteamericanos. Usted comiendo manjares, qué bueno sería poder mirar su nevera e ir a mirar la nevera del venezolano de a pie, de común, para que vea la diferencia. Usted ha matado muchísimas personas porque no están entrando las medicinas a la gran Venezuela y muchas personas están muriendo calladamente por la falta de medicinas. Usted convirtió la gran República de Venezuela en un país inviable. Cada mes que pasa hay un déficit de 8.000 millones de dólares. Guardo una gran esperanza como luchador por la democracia de que ustedes salgan del poder y sean juzgados como unos miserables, para que mañana la gran Venezuela vuelva a ser la Venezuela que todos amamos y respetamos. Usted no ha tenido ni compasión de los niños que se han muerto en las clínicas, han muerto en las calles por falta de medicina, por falta de alimentos. Una Venezuela desnutrida. Usted no ha tenido compasión de las mujeres de Venezuela, no ha tenido compasión de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y de los adultos. No ha tenido siquiera compasión con la esposa de Leopoldo López. Ya cayó Dilma en la Gran Brasil, ya cayeron los Kirchner, que están siendo juzgados en la Argentina. Falta que caigan ustedes. Estados Unidos y Venezuela podrían enfrentarse por la posibilidad de una invasión militar. En caso de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, los recursos militares son desfavorables para Maduro, ya que Estados Unidos tiene 1.400.000 personas militares, mientras que Venezuela solo tiene 115.000 soldados. Las fuerzas terrestres son el principal poderío de Estados Unidos, con 9.000 tanques, 41.000 vehículos blindados y 120.000 tanquetas, mientras que Venezuela solo tiene 192, 740 respectivamente. Las fuerzas aéreas son la fortaleza de Estados Unidos, con 14.000 aviones, mientras que Venezuela solo tiene 277. Los caza de ataque son casi 3.000, mientras que Venezuela solo tiene 33. 6.000 helicópteros tiene Estados Unidos, mientras que Venezuela solo tiene 86. Venezuela no tiene portaaviones ni destructores, mientras que Estados Unidos tiene 7.000 armas nucleares, Venezuela no tiene ninguna. De esta manera, Estados Unidos podría fácilmente invadir a Venezuela. Los expertos dicen que eso solamente tomaría unos 23 días. Pero, ¿qué pasaría si Venezuela fuera respaldado por Rusia? La logística sería difícil, ya que la distancia de Rusia a Venezuela es extensa, mientras que para Estados Unidos los cazas podrían llegar en tan solo 2 horas y media. Maduro tendrá que tomar la decisión de un enfrentamiento con Estados Unidos o buscar una salida pacífica que solo podría ser su renuncia y un posible asilo en otro país. Donald Trump está dispuesto a invadir Venezuela. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. ¿Qué hará Maduro? Amigas y amigos de nuestro canal, reciban un caluroso y respetuoso saludo.
Hoy vengo a hablar nuevamente de Venezuela. Muchos de ustedes están diciendo, ¿por qué tanto Venezuela? Es que lo de Venezuela es exageradamente delicado. Cada 8 días hay un escándalo más grande que el anterior. Hoy vamos a hablar de este perro miserable, el general Néstor Luis Reverol Torres. ¿Quién es el general Reverol? Era el director de la ONA. ¿Qué es la ONA? Es la Oficina Nacional Antinarcóticos. Allí este general cogió el narcotráfico y lo aprovechó todo para él, y es el hombre más fuerte en este momento para los Estados Unidos, para que se pueda descifrar todo lo de los del cartel de los soles. Miren esto tan delicado. La esposa del presidente Nicolás Maduro de Venezuela acaba de tener un problema gravísimo con sus narcosobrinos, detenidos en Haití, y ya están en los Estados Unidos en cortes federales declarando. Es muy grave. Vamos por partes. Hace muy poco aparecieron los narcosobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, la señora Cilia Flores. En este momento está ya el escándalo contra el general Reverol, que ya los norteamericanos lo tienen en la mira. Nicolás Maduro, en vez de apartarse de este escándalo, lo nombra ministro. Óigase bien, lo nombró ministro para protegerlo de las autoridades norteamericanas. Pero esto no lo va a proteger. Esto se llama un narcoestado. Yo estuve preso con Walí Maclé García, un poderoso narcotraficante venezolano atrapado en Colombia. Este narcotraficante estuvo en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá. Conseguir un teléfono en la cárcel de Cómbita es muy difícil. Yo conseguí un teléfono para que Walí Maclé hablara con el general Reverol. El general Reverol le robó casi 150 millones de dólares. Walí Maclé García habló delante de mí y me contó toda la historia de este general. Walí lo llamó desde la cárcel de Cómbita, Boyacá. Yo sé que la CIA tiene estas conversaciones. Hay un general que tiene mis empresas, ¿verdad? Que es el que está manejando mis empresas. Esas empresas en esos 23 meses han generado como 130 millones a 140 millones de dólares, ¿verdad? Esa plata debería estar depositada en un tribunal y esa plata no está depositada. Esa plata se la robó ese general. Ese general es Néstor Reverol, que es el jefe de la ONA. Más o menos para que la gente sepa eso. Y para comentarte algo más de ese general, que yo solo comenté al general de Miami. La familia de él en Cabima vive en una mansión, no sé, de 2-3 millones de dólares. Él vive en la capital de Caracas, en la guarnición militar. Duerme, por decirte, pasa su día ahí. Después que sale ahí va a dormir en su mansión de 2-3 millones de dólares con la plata mía. También los americanos tienen que pedirle su orden de extradición para ver qué hizo con mi real. Si a alguien le queda una pequeñísima duda de que el gobierno venezolano son unos narcotraficantes, colocaron a Néstor Luis Reverol de comandante de la ONA. Eso es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Se posicionaron mafiosamente para convertir a la gran Venezuela en un narcoestado. Hermano pueblo venezolano, se tienen que levantar, tienen que salir a las calles, porque ustedes están convirtiéndose en los cómplices de perros como el general Néstor Reverol. Estas personas están utilizando las pistas de sus aeropuertos comerciales para traficar cocaína para todo el mundo. Es supremamente delicado lo que está pasando en Venezuela. Un miserable como Maduro nombrando a Néstor Reverol como ministro para protegerlo de las autoridades norteamericanas, para crearle investidura. Miren que están enredando el referendo para quedarse en 2 años más. Es increíble lo que están haciendo de cara a su pueblo estos miserables del gobierno venezolano y de cara al mundo. Aquí estamos ante ladrones y narcotraficantes. Se robaron el petróleo y se volvieron narcotraficantes. Son exageradamente ricos. Fuera de esto, han desplazado más de 2 millones de venezolanos. Claro, son muy inteligentes. Entre más poquita la población, menos resistencia van a tener y van a poder hacer todas sus porquerías. Se van a poder proteger de los norteamericanos. Esto es muy grave. Aquí va a tener que entrar la CIA. Hago un llamado al pueblo venezolano, que salgan a las calles sin armas. Es una resistencia pacífica, civil, pero muy fuerte. Que estos miserables, estos narcotraficantes, estos ladrones, como Néstor Reverol, como Maduro, como Diosdado Cabello,
como Tarek El Azaime, sientan el rechazo de su pueblo, que el mundo está pendiente de ustedes. Cuando ustedes salen a las calles, nosotros lo estamos acompañando de corazón. Es increíble, el 93% de los venezolanos odian a este gobierno corrupto, narcotraficante y ladrón. El 93% de la población puede salir a las calles, resistencia civil. Hay que parar el país hasta que el referendo sea viable. El referendo le están colocando palos en las ruedas para estos perros ladrones narcotraficantes que hacen mucho más tiempo allí y ver cómo logran negociar con los Estados Unidos, porque están negociando. Miremos la punta del iceberg, lo de abajo es grandísimo. Miremos los narcosobrinos, Maduro, los hermanos de Chávez, Néstor Luis Reverol, los otros generales, el cartel de los soles. Miremos todo esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar el mundo entero soportando estos miserables que están aprisionando a un pueblo, lo tienen asfixiado, lo están matando de hambre, lo están matando porque no tienen medicina un pueblo que era rico, un pueblo libertario, un gran pueblo como Venezuela? Hermanos venezolanos, salgan a las calles, salgan con fuerza y decisión, no teman. Alrededor de Venezuela vemos muchos países democráticos. Si la cosa sigue como va, vamos a tener que marchar desde estos países limítrofes con Venezuela a ayudar a los hermanos venezolanos, porque hacia allá vamos a tener que ir. Cuando en las calles de Venezuela estemos los ciudadanos del mundo acompañando a los hermanos venezolanos, estos perros narcotraficantes, ladrones, del Maduro, del Diosdado, del Tarek y de este Néstor Luis Reverol, van a sentir lo que es el rechazo de la humanidad. Me despido de todas y todos ustedes con cariño y esperando que apoyemos al hermano pueblo venezolano, así sea con un mensaje de Twitter, de Instagram, lo que sea, cualquier cosa. Hay que apoyarlos porque la cosa es demasiadamente grave. Tenemos que tener un eslogan, se me ocurre en este momento: a la lucha que es mucha, a la lucha que es mucha, a la lucha que es mucha. Fuerte abrazo, Dios los bendiga. Bienvenido estimado observador del canal Superclases. En este video revelamos la información que estaba esperando el pueblo de Venezuela. Confirmado, Lorenzo Mendoza candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela 2018. Así es, mis estimados observadores y oyentes. Se acabaron los rumores. El líder del partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, confirmó que el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, incursionará en la política con una eventual candidatura en las elecciones presidenciales de 2018. Henry Falcón dice: le doy la bienvenida a Lorenzo Mendoza a esta dura lucha política, que culminará este 2018, cuando los venezolanos con el voto por fin saquemos de Miraflores a esta pesadilla que gobierna el país. Es positivo el sentir de mucha gente en reconocer el compromiso con el país que siempre ha demostrado en Lorenzo Mendoza. Empresario exitoso que se ha mantenido firme en sus principios de creer en una Venezuela mejor. Punto y aparte. El antiguamente gobernador del estado Lara expresó en la red social que sus coincidencias con Lorenzo Mendoza de promover el bien común en lo social y en lo productivo estarán en el debate político, sin complejos ni egoísmos. Mendoza es un ingeniero industrial y empresario y presidente de Empresas Polar. La creciente popularidad que ha tenido esta persona, como candidato para las elecciones presidenciales en Venezuela, ha tenido un gran impacto en la sociedad de ese país, debido a que el señor Lorenzo Mendoza, se caracteriza por ser un empresario exitoso, y se ve como luz al final de este oscuro túnel en que se encuentra Venezuela. A pesar de que Lorenzo Mendoza no quiere acción política, el clamor de la gente lo ha hecho cambiar de opinión. El pueblo venezolano necesita personas como él. Aunque claro está, para recuperar a Venezuela está difícil, porque cuando esta gente caiga van a salir todos sus trapitos sucios, y el verdadero endeudamiento de nuestro amado país, pero eso es tema para otro video. Todavía queda mucha tela que cortar de aquí al 30 de abril, pero tengan claro esto, amigos venezolanos, tenemos la única oportunidad en nuestra historia, de cambiar las cosas a positivo en nuestro país. No podemos estar peor, y de seguir viviendo en esta absoluta miseria que nos dejó este régimen. Tú tienes la última decisión. Te hablo a ti, amigo chavista, te hablo a ti, amigo opositor, te hablo a ti que eres independiente, te hablo a ti, venezolano.
Lo que estás viviendo no es normal, puedes cambiar tu futuro y tu historia, vamos a meterle los 10 millones de votos que quería Chávez, a este régimen, y demostrémosle al mundo quiénes somos los venezolanos, gente valiente y que jamás se rinde, por Venezuela. Lorenzo Mendoza, presidente. Recuerda suscribirte al canal, dale un me gusta y comparte este video, para que nos ayudes a difundir este mensaje, a más y más venezolanos en todo el mundo. Así sería una Venezuela sin Nicolás Maduro. En la década de los 70 nació la Gran Venezuela. Y si Nicolás Maduro se va con su régimen, Venezuela volvería a renacer. Así sería una Venezuela sin Maduro. Los partidos de oposición se unen. Se hacen elecciones libres para un gobierno de transición. Esto se haría con ayuda de países que están a favor de la democracia en Venezuela. Inicia el proceso para eliminar el fanatismo del chavismo. Gracias al regreso de la televisión van desapareciendo los resentimientos. Se eliminan los odios. Meten preso a todos los civiles y militares que hayan hecho actos criminales. Se eliminan las fuerzas bolivarianas, tal y como eliminaron al ejército en Panamá. Se crea una policía nacional mandada por civiles. Se regresan los negocios a sus antiguos dueños. Se elimina el control de precios. La inflación baja por primera vez en 40 años. Regresan los canales de televisión. Las tiendas Cartier estarían de vuelta. Regresan a Venezuela las oficinas para Latinoamérica de empresas importantes como Chevron, IBM, Palmolive, y se incorporan nuevas como Apple. La moneda se estabiliza y suben los empleos. Los supermercados ya no están desabastecidos. Ya no hay que hacer filas. Los países del mundo se unen e inician ayudas para la reconstrucción de Venezuela. Se da inicio a la apertura de franquicias estadounidenses en Venezuela. Se hace el Miss Universo en Venezuela. Regresan los carnavales de Caracas más espectaculares. Se incrementan los viajes y aerolíneas para Venezuela. El turismo sería una de las principales fuentes de ingreso. Llegan inmigrantes europeos y latinoamericanos buscando oportunidades en Venezuela. Los extranjeros invaden Venezuela en busca de una vida mejor. Vienen de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Portugal, Italia, España y muchos más. Se les ve en la calle en su vida diaria, sin discriminación. La caída de los precios del petróleo hacen que Venezuela se dedique a producir para no depender de ella como única fuente de ingresos. Inicia la producción de exportación del café, cacao, el ganado vacuno, el azúcar, cuero de res y caucho. Venezuela experimenta un gran crecimiento que lo convierte en el país de América Latina de mayor renta por cápita. El gobierno disminuye la corrupción, las clases sociales siguen distantes, pero sin rabia entre ellas. Venezuela se convierte en una promesa. Se reinicia la industria de la televisión y de las telenovelas al estilo Venevisión y Radio Caracas Televisión. Con el impulso económico dado por varios países, las infraestructuras del gobierno funcionan impecablemente, como el metro de Caracas. Surge una vida nocturna pujante. Los parques y playas vuelven a ser la envidia del mundo. Se hace habitual viajar a Estados Unidos o Europa si eres al menos de clase media. La gente sale a la calle con poco dinero a divertirse sin miedo. Las diferencias van desapareciendo, pero todo esto es si Maduro y su régimen se va. Y esto es posible. De hecho, ya Venezuela fue así. ¿Podrá volver a hacerlo? ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.